Muchas gracias. ¿Has vivido tu vida haciendo algo de una manera y de repente encuentras que hay una manera mucho mejor de hacerlo? Hay una investigación de Harvard que dice que a la hora de conocer a alguien por primera vez, hay dos tipos de personas. Unas que hablan de sí mismos, hablan de sus propios puntos de vista, y otras que hacen muchas preguntas con el interés de conocer a la otra persona. Este tipo de personas agrada más y conecta. Preguntar es el arte que conecta. Sin embargo, la gran mayoría de nosotros no hacemos preguntas porque desconocemos el beneficio sorprendente de hacerlo. El año pasado una persona sumamente cercana a mí estaba pasando por una situación muy difícil. Y yo me acercaba a ella y trataba de ayudarle, le daba mi opinión y le daba mi consejo. Y le decía, en una situación similar a la que vos estás viviendo, yo hice esto e hice lo otro y me funcionó. Y ella me paraba en seco y me decía, ¿por qué estamos hablando de lo que vos hiciste, Eury? Eso a mí no me sirve para nada. No, yo no soy vos y vos no sos yo. Así es que ¿para qué me hablas de eso? Eso a mí me hacía sentir sumamente frustrada. La verdad que yo dije, ya no voy a seguir dando consejos, ya no tenía ni idea de qué seguir haciendo. En esas estaba yo, cuando de repente me acordé de una situación cuando yo tenía 13 años de edad. A mí me estaba gustando un muchacho en ese momento. Así es que yo me acerqué a mi mamá y muy emocionada le dije, Mam, vieras que me está gustando un muchacho y yo creo que yo le estoy gustando a él, porque me dijo que seamos novios. ¿Vos qué pensás? Mi mamá hizo lo que cualquier mamá amorosa hubiese hecho, lo que yo probablemente hubiese hecho. Mi mamá me dio su consejo. Me dijo, hija, vos estás joven todavía. ¿Por qué no esperás un poco más? Hay más tiempo que vida. Cuando mi mamá me dijo eso a mí, yo me desconecté completamente y ya me quedé callada. Yo estaba pensando, ¿qué hubiese sido si mi mamá, en vez de haberme dado su consejo, me hubiese hecho preguntas? ¿Qué tal si ella me hubiera dicho, mi amor, qué alegría, qué increíble, quién es este muchacho? Contame, ¿quién te lo presentó y cómo se llama? ¿Quién es? ¿Qué es lo que a vos te gusta de este muchacho? ¿Y qué es lo que dice él que gusta de vos? Con solo estar pensando en eso, yo como que me emocioné y conecté con mi mamá. Yo después me puse a pensar, ella me hubiera podido decir también, mi amor, ¿te has puesto a pensar lo que sería salir con un muchacho mayor que vos? ¿Te sentís lista? ¿Te sentís preparada? Yo estaba en esas cuando yo dije, a mí me está cayendo el 20. Yo voy a empezar a hacer preguntas en vez de estar dando consejo. Así es que me fui a donde esta persona, empecé a hacerle preguntas, una detrás de la otra, y de repente, como milagrosamente, como repentinamente, esta persona empezó a conectar, empezó a hablarme, empezó a decirme de lo que estaba dentro de ella. Empezó, a mí literalmente casi se me cae la mandíbula, en asombro. Fue mágico, de repente conectamos. Me di cuenta que lo que estaba pasando ahí no era que ella estaba enojada conmigo, yo pensé que ella estaba enojada conmigo y que por eso ni siquiera me quería hablar. Más bien me di cuenta que tenía una situación de trabajo y por esa situación de trabajo ella estaba sumamente cargada. Ella se me acercó y me dijo, Eury, gracias por hacerme preguntas. Tus preguntas me están ayudando a mí a entender mejor mis pensamientos. Tus preguntas me están ayudando a mí a darme cuenta que tengo opciones, que tengo soluciones, que hay posibles respuestas en esto que estoy pasando. Preguntar es el arte que conecta. Preguntar es el arte que conecta. ¿Y por qué conectó ella conmigo? Porque yo finalmente la estaba escuchando y nos encanta ser escuchados. Yo la estaba escuchando con interés genuino, con respeto, con cariño, y ella se sintió valorada y conectó conmigo.
Hay una premisa en todo esto y es que la otra persona tiene sus propias respuestas. Yo no tengo las respuestas de la otra persona. ¿Cómo las voy a tener yo? Yo no soy la otra persona. Yo lo único que tengo son preguntas. Para mí es como una partera que le ayuda a una persona a dar a luz a su hijo. Yo con preguntas le ayudo a una persona a dar a luz sus propios pensamientos y sus propios entendimientos. ¿Cuál es mi reto? Mi reto es hacerme a un lado y dejar de dar los benditos consejos y opinión. En el mes de junio estaba yendo yo en un vuelo de Quito a Boston. Me monto al avión y estoy ya por sentarme y a la par mía hay un hombre norteamericano que calculo tendría como unos 30, 32 años. El hombre está absorto en su celular, en su tablet, y yo pienso, qué hombre más insoportable, qué antisocial. Es que ni siquiera me dice buenas tardes. En fin, yo me siento. Justo al ratito viene la azafata y le pregunta algo. Y este hombre contesta en un español impecable. Yo, sorprendida realmente, lo vuelvo a ver y le digo, pero ¿por qué tu español es tan bueno? Yo veo que él hace un giro de 45 grados, se sonríe conmigo y me dice, es que yo fui misionero en la Argentina. Miren, esta fue la primera de una cadena de preguntas que nos llevaría por las siguientes 3 horas a estar conversando. Yo después le digo, me da curiosidad, ¿qué fue lo que te hizo ser misionero? En esta yo noto que el hombre agarra la tablet, la apaga, deja de ver la película que estaba viendo, la pone a un lado y me empieza a contar su historia. Ese tipo de preguntas me da curiosidad, ¿qué fue lo que te hizo? Le permite a la otra persona contar su historia. Y nos encanta contar nuestra historia. Yo después le pregunté a él, ¿cuál fue el mayor aprendizaje que tuviste estando como misionero? Él me empieza a contestar y de repente yo noto que este hombre se está riendo. Y yo me estoy riendo con él. La conversación está sumamente interesante, divertidísima. Nos estamos riendo, nos estamos carcajeando. ¿Yo qué hice? Le hice una pregunta a él, que la respuesta no es un no o un sí, sino que le hice una pregunta abierta para que él pudiera ampliar su respuesta. También le hice una pregunta de carácter emocional, que tiene que ver con sus emociones. Estas conectan más que las preguntas racionales. Y él me estuvo contando. Miren, con este enfoque, preguntas abiertas, preguntas emocionales, las que le permiten a alguien contar su historia, una cadena de preguntas, pasamos por las siguientes, como les dije, 3 horas conversando. Este hombre me contó de sus 5 hijos, de sus anhelos como padre, me contó de su esposa, me contó de la relación divina que tiene con ella, me dijo que el correr es su deporte, me habló del piano como su hobby. Me contó anécdotas lindísimas de sus abuelos. Finalmente me dijo, miras que yo soy ahora misionero en el África. No me dijo yo soy ahora misionero en el África. Hubiera podido ser factible. Lo que me dijo es cuando yo estaba de misionero en la Argentina, me enamoré de la carrera de economía. Apliqué y la Universidad de Harvard me aceptó. Así es que yo ahorita estoy yendo a mi reunión de exgraduados de Harvard de 10 años. Miren, las preguntas tienen la capacidad de cortar, de penetrar más allá de nuestro juicio, de nuestro prejuicio y realmente conocer a la persona que tenemos enfrente. Yo conocí a un hombre no antisocial ni insoportable, sino a un hombre noble, generoso, que le encanta compartir con su comunidad. Preguntar es el arte que conecta. Preguntar es el arte que conecta. Hay una premisa en todo esto para mí y es que, bueno, cuando yo le hice la primera pregunta y él me contestó, yo dije, ya, hasta aquí podemos llegar, yo de por sí yo tengo mucho que hacer, lo dejo y cada cual en lo suyo. Pero yo me acuerdo que yo dije, no, yo sigo, yo le pregunto. ¿Y por qué?
Porque para mí hay una premisa, y es que en cada una de las personas que están a mi alrededor hay un tesoro en esa persona, y yo quiero conocerlo. Así es que me dispongo con curiosidad, con preguntas, con capacidad de asombro a preguntar. Sigo preguntando y de repente algo que esta persona me dice me atrapa y conecto con él. Miren, es literalmente como una piedra amatista. Por fuera es una piedra grande, oscura, que de repente parece que no dice mucho. Pero cuando uno la corta y la abre por la mitad, se encuentra un tesoro, algo morado, lindo, como con destellos blancos. Lo mismo es cuando conocemos a alguien y con las personas que tenemos alrededor. Al principio yo te pregunté si has vivido tu vida haciendo algo de una manera y de repente encuentras que hay una mejor manera de hacerlo. Esta pregunta a mí me lleva cuando yo tenía 24 años. Mi papá y yo nos encontramos en el aeropuerto en viajes de negocio y no lo sabíamos. Imagínense, cuando nos vimos fue como nos abrazamos, nos morimos de la risa, nos encantó. Estábamos conversando y de repente mi papá me dice, mi amor, decime una cosa, ¿qué es lo más importante para vos? Si vos pudieras hacer algo que le diera verdadero significado a tu vida, algo que tuviese mucho propósito, ¿qué sería? Esta pregunta me sorprendió muchísimo. Fue como que si yo hubiera estado esperando mis 24 años para que alguien me la hiciera. Más me sorprendió lo que yo le contesté a mi papá. Yo le dije, pap, la motivación es lo más importante para mí. Motivar a los demás es lo más importante para mí. Yo no me di cuenta realmente de lo que había pasado en ese momento, sino, este es mi papá, mi guapo. Mi papá falleció hace 2 años. Y lo que pasó en ese lugar, en el aeropuerto, me conecta aún en día con él. Como les decía, yo no me di cuenta de lo que pasó en ese momento, sino hasta ahora en la segunda mitad de mi vida. No es hasta ahora en la segunda mitad de mi vida que logro realmente entender el tesoro de lo que ocurrió ahí. No es sino hasta ahora en la segunda mitad de mi vida que logro interiorizar y vivir lo que pasó ahí. No es porque crea, ¿por qué digo tanto en la segunda mitad de mi vida? No es porque pienso que voy a vivir más de 100 años, ni siquiera tiene nada que ver con mi edad. Es porque hoy yo estoy viva, es porque hoy yo tengo una nueva vida. Miren, el año pasado a mí me extrajeron 10 centímetros de intestino en una segunda operación. En una primera operación de rigor me perforaron el intestino. Los médicos al día de hoy no entienden cómo es que yo estoy viva. Se me hizo un pliegue en el intestino que impidió que salieran todas las sustancias que están allá adentro. De este lado se me hizo un coágulo que previno una fuga masiva y mortal de sangre. Los médicos me dijeron, Eury, yo no entiendo cómo es que estás viva. Tengo más de 30 años de ejercer y nunca había visto algo como esto. Eury, la verdad es que estás viva, me dijeron. Porque Dios quiere que estés viva. Estás viva por milagro, mujer. Hoy estoy viva por milagro. Por el milagro de vivir. Y ya que estoy viva, me doy cuenta de lo que ocurrió cuando yo tenía 24 años y estaba en el aeropuerto con mi papá. Lo que yo viví ahí con él fue el milagro de la conexión, de conectar con él a través de las preguntas que él me hizo, inclusive hasta el día de hoy. Einstein dice que hay 2 formas de vivir la vida. Una, como si nada es un milagro. La otra, como si todo es un milagro. Hoy nos invito a ti y a mí a vivir la vida como si todo es un milagro y a vivir en el milagro de la conexión con los demás a través de las preguntas. Muchas gracias.